Picabot. El villano que más prometía de Trolencio 911, pero que desafortunadamente por razones que nunca fueron explicadas, quedó completamente en el olvido. 13 de mayo del 2017, Trolencio 911 subiría la parte 2 de su parodia, CJ y el juez se vuelven detectives, en donde el antagonista llamado Rodríguez, al final saca su última carta bajo la manga, la cual era un robot idéntico de Pikachu, que programó para que lo protegiera. Sin embargo, CJ y el juez acaban rápido con el impostor. No obstante, al instante se confirma de que Picabot no murió. Esto no ha terminado. Un día después del estreno, Trolencio subiría un video en donde les enseñaba a su público cómo es que hace las parodias, en donde en una parte del mismo, habla de Picabot. Vamos a sacar a Pikachu, ¿dónde está Pikachu? Ah, miren a Picabot. Yo sé que muchos estuvieron preguntando qué carajos pasó con Picabot, porque tuvo un pequeño cameo, porque Picabot realmente aparecerá en otro video que voy a preparar más adelante, si es que no me sigo deprimiendo con esas bajas reproducciones que está teniendo mi canal de mierda últimamente. Aún así, Picabot solo volvería a aparecer en forma de cameo, 2 veces ese mismo mes de mayo, y la última y menos relevante, en octubre. La verdad que aún no se sabe la idea que Trolencio tenía en mente para este nuevo villano, pero seguro al final no le convenció del todo, por lo que simplemente prefirió olvidarse del tema, aunque algo interesante sobre este punto, es que el loquendero llamado Smiley Review, hizo un video hablando de los personajes que fueron desaprovechados para el juicio final, donde le preguntó a Trolencio sobre qué había pasado con Picabot, a lo que Trolencio respondió, que nunca supo qué papel darle, por lo que decidió dejar de incluirlo. En el video el loquendero compartiría una idea que también tuve en su momento, y es que mientras estaba viendo el juicio final, quedé confundido y decepcionado con una de las escenas, debido a que en dicha película volvería a aparecer Rodríguez, puesto que este estaba trabajando como un espía infiltrado, todo para poder ayudar con la captura del Joker y los otros villanos. Sin embargo, estos se terminarían enterando de su farsa, por lo que esto ocasionaría en su perturbadora muerte. Sentirás el peor dolor del infierno. La decepción estaría en ese preciso momento, ya que por fin Picabot tendría una gran razón para aparecer, y sin duda un papel sumamente importante, puesto que debió evitar o vengar la muerte de Rodríguez, ya que después de todo para eso fue programado, pero al final y como ya es costumbre, no sucedió. Tendríamos que esperar más de 2 años, para ser exacto el 12 de diciembre del 2020, en donde Trolencio subiría su especial 2 millones de suscriptores, donde descubriríamos más detalles sobre el robot de Pikachu, como por ejemplo, de que Picabot y el Joker habían trabajado en el pasado. Conozco al sujeto que está detrás de esto, y debemos largarnos de aquí ahora mismo. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Acaso CJ me está traicionando? ¿Traición? No, esto es mucho peor que eso. Dios mío. Parece que no fui claro cuando dije que mataría al detective corrupto, pero parece que también hay un traidor aquí. Nunca fuiste alguien de fiar. Tu creador lo sabía, y por eso te dejó morir aquí. Suficiente, voy a matarlos a los dos. Vaya. Estuvo cerca, saltamos a tiempo. Explícame por qué demonios hay tantos CJs aquí, y por qué los conoces. Digamos que conocí muy bien al inútil que está detrás de esto, y sus maravillosos inventos. Esto es producto de su propio invento. Ya al final del especial, y luego de casi 3 años, por fin volveríamos a ver a Picabot, en donde parece ser que Trolencio ya había encontrado qué papel darle. Alerta, todos los cuerpos han sido fulminados, preparando base de escaneo para generar más. No es necesario, detengo el proceso. Estuve años tratando de ingeniar una forma de destruir a Carl Johnson tanto pública como internamente, pero no calculé bien las variables. Aborta el proceso de clonación. Este es un asunto que debo resolver yo mismo. Esto hizo que nuevamente nos creáramos expectativas muy altas, y el hype aumentaría aún más el 24 de diciembre, puesto que Trolencio subió un nuevo video de Casa Misterios, donde al final pudimos ver lo siguiente. Voy a trabajar tanto y que no me paguen nada, con justa razón dormiré hoy en la cama de CJ. Primero me voy a quitar este ridículo traje de Casa Misterios. Mucho mejor, ya estoy más ligero. Las ataduras no se pueden quitar tan fácil. ¿Qué?
No obstante, la misma historia se repetiría, y es que todo esto indicaba de que Picabot iba a aparecer el 31 de diciembre, pero sinceramente es que algo no pintaba bien desde el inicio, puesto que aunque haya aparecido al final de forma sorpresiva y de manera épica, lo cierto es que no tuvo ningún sentido, ya que era imposible que haya burlado la seguridad tan fácilmente, además de que lo principal, es que no había ninguna razón para que haya decidido atacar en ese justo momento, por lo que estoy seguro que Trolencio solo quiso agregar ese final para hacer suspenso, algo que la verdad para nada sirvió, puesto que una semana después subiría un video como había confirmado, pero fue una completa decepción, ya que no fue ningún especial de fin de año, y lo más descarado es que no apareció, ni hubo rastro alguno, sobre Picabot. Y si bien podríamos pensar de que la razón por la que ese final no tuvo ningún sentido, fue porque era un video de caza misterios, y como ya mencioné esta serie se caracteriza por cosas así. Sin embargo la realidad es otra, y es que solo debemos preguntarnos, si en lugar de Picabot hubiera aparecido el Joker, ¿pensaríamos también de que fue solo una broma o algo por el estilo? Exacto, para nada, por eso lo que hizo Trolencio con ese final, fue algo que sin duda no debió hacer, porque nos hizo creer de que después de casi 3 años, volveríamos a verlo en acción, pero al final no fue así, dejándonos con las expectativas muy altas hasta día de hoy, porque lastimosamente, esa sería la última aparición de Picabot. Ahora, volvemos a las publicaciones de antes, en donde podremos ver que en la que Trolencio menciona por primera vez de que sus últimas películas van a ser La Gran Carrera de CJ3, y La Venganza de Salvatore, Trolencio solo compartiría una imagen, la cual se trata de Picabot. Más de 2 años pasarían desde esa publicación, hasta que el 7 de julio del 2023, Trolencio compartió un video sin ningún texto, pero ya con lo que ya habíamos visto, no era necesario más información, puesto que con solo ese video, se nos confirmaría lo más importante, de la película. El villano definitivo de la carrera de CJ3, será Picabot. Ahora, con respecto a La Venganza de Salvatore, quiero mencionar que Trolencio no ha publicado mucho a diferencia de la carrera de CJ3, pero por lo poco que sabemos, es de que esta será su última película, pero que estará fuertemente conectada con la anterior, aunque esto lo mencionó hace años, por lo que es posible que ahora se haya decidido solo por una, pero igualmente juntará las dos historias, como tenía planeado desde el inicio. Y como ya mencioné, dicha película se va a estrenar en este nuevo año 2025, y aunque no hay más información de la fecha como el mes o el día, quiero contarles lo que yo pienso, y es que como vimos, Trolencio anunció de que en cuanto salga el GTA 6, dejará de subir GTA San Andreas, por lo que es probable de que unos días o semanas antes del estreno del GTA 6, Trolencio 911 suba su último video del GTA San Andreas, y del que sinceramente pienso que no solo será su favorito y mejor video del canal, sino el mejor que alguna vez se haya subido en la historia de este increíble juego, La Gran Carrera de CJ3. Y ya por último, les quiero confesar a todos, de que les he mentido. Y es que desde que empecé el nivel 7, solo he estado jugando con tus expectativas, debido a que todo este tiempo les estuve ocultando la información más crucial de todas. 1 de abril, del año 2024, 8 de la noche con 46 minutos. El origen. Para conocer los resultados, es necesario saber el origen. Ocurrió solo hace unos años. Carl Johnson, CJ, un pandillero que volvió a San Andreas en el año 92, para reconstruir su familia, haciendo nuevos amigos en el proceso. Hasta que un día apareció un poderoso narcotraficante llamado Rodríguez. En un intento de buscar su redención, mi padre, el detective Hoffman, le ofreció a CJ purgar todos sus delitos si atrapaban a Rodríguez con vida. Cosa que CJ logró, aunque Rodríguez tenía otros planes. Cuando CJ y el juez de carreras llegaron a la base de Rodríguez, se encontraron con una curiosa criatura. Habiéndolo predicho, Rodríguez fabricó un clon exacto del mejor amigo de CJ, Pikachu. Este clon fue creado con la primordial intención de proteger a Rodríguez, pero CJ y el juez de carreras lograron acabar rápidamente con este clon. Lamentablemente, el clon sobrevivió. Y a partir de ese día, un profundo rencor atravesaría como un rayo solar todos los circuitos y microchips del robot.
Tiempo después, Rodríguez escapó de prisión con la ayuda del Joker, y posteriormente fue asesinado por uno de sus secuaces durante el juicio final. Pasaron unos años, y un día como cualquier otro, en todas las pantallas y monitores de San Andreas, un misterioso sujeto se presentó para pedir públicamente la cabeza de CJ, de lo contrario este sujeto hackearía y expondría todos los datos personales de todos los habitantes del estado. CJ voluntariamente logró encontrar al sujeto, el cual para su sorpresa, resultó ser el mismo. El clon abandonó las instalaciones jurando que volvería a encontrarse con CJ. Pero yo mismo personalmente me infiltré junto con el Joker para descubrir la verdad de este nuevo CJ, el cual resultó ser un clon, una máquina construida con la principal intención de hacer sufrir a CJ. Este clon de CJ máquina fue creado y controlado todo el tiempo por Picabot, el cual durante su exilio estuvo perfeccionando su capacidad computacional y enérgica, todo para poder vengarse de CJ algún día. Picabot, de alguna u otra manera, ha estado presente e involucrado en todos los acontecimientos negativos que le han ocurrido a CJ hasta el día de hoy. Según fuentes de inteligencia, Picabot está planeando un torneo de carreras final en los más grandes estados del país, Vice City, San Andreas y Liberty City. Picabot hará lo imposible para hacer que CJ participe en dicho torneo, y no sabemos qué ocurrirá si CJ se niega a participar. Detective Goldman, conocemos el alcance civil y la peligrosa inteligencia del robot Pokémon, y no tenemos duda que algo malo pasará si CJ no participa en dicho torneo. Picabot quiere humillar a CJ antes de destruirlo de alguna forma, así que no cabe duda que esta será la carrera más importante de CJ. Aún así, el país entero se encuentra bajo peligro mientras CJ siga libre o vivo, ya que Picabot no parará de poner el país boca abajo con tal de destruir a CJ. ¿Qué sugiere entonces, detective? ¿Qué debemos hacer para evitar el siguiente movimiento de Picabot? Eso está claro. Para proteger la seguridad nacional y evitar que ocurra una tragedia mayor, debo asesinar a CJ.